¿Alguna vez te has sorprendido hablando contigo mismo como si estuvieras en una película, mientras miras el refrigerador y te preguntas ¿qué vas a cocinar hoy? Ese momento, tan cotidiano y a la vez tan extraño, revela un hábito que muchos ocultan, pero que la ciencia ha estudiado durante décadas. Desde niños que narran sus juegos hasta adultos que repiten instrucciones en la oficina. Hablar solo es más frecuente de lo que creemos. Hoy vamos a desmenuzar qué ocurre en nuestra mente cuando la voz interior se vuelve audible, qué funciones cumple y cuándo podría ser señal de algo más. Primero, hay que distinguir entre la conversación interna silenciosa y el soliloquio en voz alta. La conversación interna, ese diálogo que ocurre en nuestra cabeza, es la base del pensamiento reflexivo. El soliloquio, por otro lado, es cuando externalizamos esas palabras, convirtiéndolas en sonido. No se trata de una alucinación, es simplemente una forma de materializar el pensamiento. El psicólogo Lev Vygotsky ya señalaba, a principios del siglo XX, que el habla externa es una etapa crucial en el desarrollo del pensamiento interno. Los niños hablan en voz alta mientras resuelven un rompecabezas, y con el tiempo esa voz se vuelve interna. Incluso figuras como Nikola Tesla solían dialogar consigo mismo mientras diseñaba sus inventos, usando la voz para ordenar ideas complejas. ¿Qué gana nuestro cerebro al hablar en voz alta? En primer lugar, la memoria de trabajo se fortalece. Repetir una lista de compras o los pasos de una receta en voz alta ayuda a fijar la información. En segundo lugar, la planificación se vuelve más clara. Al articular cada paso, estructuramos la secuencia y reducimos la carga cognitiva. Además, la autorregulación emocional se beneficia. Frases como «puedo hacerlo» o «tranquilo, todo está bajo control» activan circuitos que disminuyen la ansiedad. Los deportistas también aprovechan este recurso. Estudios en psicología del deporte demuestran que los atletas que se autohablan mejoran su precisión y resistencia. Por último, la creatividad florece cuando verbalizamos ideas. El brainstorming personal en voz alta permite que los pensamientos fluyan sin la censura que a veces impone el silencio. Desde el punto de vista neurobiológico, varias áreas del cerebro se activan cuando hablamos con nosotros mismos. El lóbulo frontal, responsable de la planificación y el control ejecutivo, muestra una mayor actividad durante el autohabla. La corteza temporal, que procesa el lenguaje, se involucra tanto si la conversación es interna como externa. Además, el cuerpo estriado, vinculado a la motivación, se estimula cuando nos damos órdenes a nosotros mismos, reforzando la conducta. Estudios de resonancia magnética funcional han revelado que la red de modo predeterminado, que suele activarse en reposo, se desactiva parcialmente cuando externalizamos el pensamiento, lo que sugiere que hablar en voz alta ayuda a mantener la mente enfocada. Sin embargo, no todo el autohabla es benigno. Cuando la conversación se vuelve constante, invasiva o incluye voces que no reconocemos como propias, podría ser indicio de trastornos como la esquizofrenia o el trastorno de tics. En esos casos, la diferencia radica en la falta de control y en la presencia de contenido extraño o perturbador. Por eso, observar la frecuencia, el contexto y el contenido de nuestras palabras externas es clave para distinguir un hábito útil de una señal de alerta. Ahora que hemos explorado los distintos rostros del habla consigo mismo, me gustaría saber qué piensas tú. Déjame tu comentario y, si este tema te ha abierto la mente, suscríbete para seguir descubriendo la ciencia que explica nuestras conductas más curiosas. Y si todavía te preguntas si ese hábito de conversar contigo mismo es algo que deberías cultivar, la respuesta depende de cómo lo uses y de cómo te sientas al hacerlo. Cuando la autoconversación te ayuda a organizar ideas, a reforzar la memoria o a calmar la ansiedad, se convierte en una herramienta poderosa que puedes integrar en tu rutina diaria. Por ejemplo, antes de una presentación importante, repetir en voz alta los puntos clave,
no solo refuerza la información, sino que también activa los circuitos de confianza en el cerebro, reduciendo el nerviosismo. Del mismo modo, al enfrentarte a una tarea compleja, describir paso a paso lo que vas a hacer te permite dividir el proceso en partes manejables, evitando la sobrecarga cognitiva. Sin embargo, es importante estar atento a ciertos indicadores que podrían señalar que el habla consigo mismo está cruzando la línea hacia un patrón menos saludable. Si notas que las palabras que salen de tu boca son cada vez más negativas, autocríticas, o que se convierten en un monólogo interminable que interrumpe tus actividades, es momento de reflexionar. La autocrítica excesiva puede alimentar un círculo de baja autoestima y aumentar el estrés, mientras que un discurso constante sin propósito puede distraerte y disminuir tu productividad. En estos casos, una pausa consciente, acompañada de técnicas de respiración o de mindfulness, puede ayudar a romper el ciclo y a reenfocar la mente. Otro aspecto a considerar es la presencia de voces o diálogos internos que no reconoces como parte de tu propio pensamiento. Cuando la conversación interna se vuelve extraña, con voces que parecen ajenas o con contenido que genera miedo o confusión, es recomendable buscar la opinión de un profesional de la salud mental. La intervención temprana permite distinguir entre un hábito inofensivo y un síntoma de un trastorno subyacente, como la esquizofrenia o ciertos trastornos de ansiedad, donde la percepción de la realidad puede verse alterada. No hay nada de qué avergonzarse al pedir ayuda. Al contrario, reconocer la necesidad de apoyo es un acto de valentía y autocuidado. Para quienes desean aprovechar al máximo los beneficios del habla consigo mismo, aquí tienes algunas recomendaciones prácticas que puedes aplicar de inmediato. Primero, utiliza un tono amable y positivo cuando te hables. Las palabras de aliento como «puedo hacerlo» o «estoy avanzando» activan los centros de recompensa y motivación. Segundo, delimita momentos específicos para tu autoconversación, como durante una caminata, mientras cocinas o antes de dormir, de modo que no se convierta en una distracción constante. Tercero, combina la voz con gestos o escritura. Anotar lo que dices refuerza la memoria y permite revisar tus ideas más tarde. Cuarto, experimenta con diferentes estilos. A veces una pregunta abierta como ¿qué opción es la mejor? Estimula la reflexión, mientras que una afirmación directa como «voy a terminar este informe ahora» impulsa la acción. Recuerda que el cerebro humano está diseñado para el lenguaje, y hablar es una de sus funciones más básicas. Desde la infancia, los niños utilizan el habla externa para estructurar su pensamiento, y esa práctica evoluciona en la capacidad de dialogar internamente. Cuando externalizamos ese proceso, le damos al cerebro una señal clara de que la información es importante, lo que facilita la consolidación y la ejecución. Por eso, no es sorprendente que los deportistas, los músicos y los científicos recurran al autohabla como parte de su entrenamiento mental. En conclusión, hablar solo no es un fenómeno extraño ni necesariamente patológico. Es una manifestación natural de la cognición humana que, bien dirigida, puede potenciar la memoria, la organización, la regulación emocional y la creatividad. Al mismo tiempo, es fundamental estar alerta a los signos de un uso excesivo o desadaptativo y buscar ayuda profesional cuando la autoconversación se vuelve intrusiva o desconcertante. Cultivar una autoconversación consciente y positiva puede convertirse en una herramienta valiosa para enfrentar los retos cotidianos y alcanzar tus metas con mayor claridad y confianza. Me encantaría saber cómo utilizas tú el habla consigo mismo en tu día a día. ¿Tienes alguna técnica que te haya funcionado mejor? ¿Has notado alguna diferencia en tu rendimiento o estado de ánimo cuando te hablas en voz alta? Déjame tus experiencias en los comentarios, que siempre es enriquecedor leer distintas perspectivas. Si este video te ha resultado útil y te ha abierto nuevas posibilidades para entender tu propia mente,
No olvides darle like y compartirlo con quien creas que le pueda interesar. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos episodios, donde seguiremos explorando los misterios de la psicología y la neurociencia de forma clara y amena. Gracias por acompañarme y hasta la próxima.